Buenos días. Buenos días. No, acá. ¿Me escuchan? Doctor, buen día, sí, lo escuchamos. Patarras. Empezamos, ¿no? Ok. Muy bien, disculpen el tarde. Ya. Les comparto la pantalla, ¿eh? Ahora. No logra compartir. Ya. Perdón. Bueno. Un momento, por alguna razón que no entiendo, no logra compartir la pantalla, ¿ya? Ahorita veo qué está pasando. Ahora sí. ¿Logran ver mi pantalla? Hola, doctor. Sí, 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 sí. ok, ya, está bien, gracias. Disculpen. Ya. Entonces, ya. ¿Ven la presentación? Sí, doctor, se puede Ya, ok, observar. ya, listo. Ok. Entonces vamos a hacerlo del día de hoy y si logramos hacerlo o algún tema de la otra fecha, genial, ¿ya? Del día de ayer. Sepsis y shock séptico. El concepto de sepsis y shock séptico es importante que lo tengan bien claro en sus esquemas mentales porque es lo que más uno se enfrenta cuando está haciendo práctica clínica, ¿no? Nunca vas a dejar de cruzarte con un paciente con sepsis y en el camino, más o menos, con shock séptico. Pero con sepsis siempre van a tener un paciente que cumple la definición de sepsis.
El problema es que eh, suena muy cotidiano, muy diario, ¿no? Que tengas pacientes con sepsis, pero la dificultad es que ha sido bastante confuso poder definir sepsis o, en todo caso, generar un concepto de sepsis propiamente dicho. Por lo tanto, eh, se tiene que entender que sepsis es un concepto básicamente por convención. Y para eso ha habido una serie de reuniones que se han realizado en el largo de, de muchos años para llegar al concepto actual de sepsis 3. Digo esto porque hay que entender que, dado que es un gran problema en el mundo, es, para un gran problema hay que dar soluciones prácticas y sencillas. Por lo tanto, cuando se ha querido generar conceptos claros y sencillos, nos hemos dado con la sorpresa de que no es tan sencillo definir un cuadro tan complejo. Entonces, empezando, sepsis de por sí en el mundo ocasiona una gran cantidad de complicaciones, tanto de muertes en adultos y en niños, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos, para que ustedes vean solamente el promedio de muertes que ocurre cuando hay paciente por sepsis, es 258.000 por no, estadounidenses fallecen por sepsis, 1.600.000 casos de sepsis en un solo año, ¿no? Y más de 5 millones no mueren por sepsis a nivel mundial. Entonces, vean toda la repercusión solamente en un solo país y en todo caso en el mundo es bastante catastrófico. Los conceptos de sepsis, como les he ido diciendo, actualmente estamos en el famoso sepsis 3, pero han ido modificándose en el tiempo. El sepsis 1 y el sepsis 2, ¿no? Como ahora se determina en la historia, ha ido variando. Desde el simple concepto de SIRS, ¿no? Que se generó en el año 91, y digamos que yo me he formado con ese concepto de la Facultad de Medicina, cuando ingresé en el año 96, eh, se ha ido tratando de crear conceptos que puedan englobar o convenciones que puedan englobar mejor el concepto de sepsis. Inicialmente el concepto de SIRS es que es respuesta inflamatoria sistémica. Trata de, por criterios muy sencillos como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y los recuentos de leucocitos, poder definir si una persona se encuentra desarrollando una respuesta inflamatoria sistémica, que a la larga la sepsis es eso, es una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, y lo que estamos viendo, mejor dicho, con el COVID es eso, es una respuesta inflamatoria sistémica. Pero las respuestas inflamatorias sistémicas no son originadas exclusivamente por infecciones, pueden ser originadas por cuadros inflamatorios como por ejemplo una cetoacidosis, enfermedades autoinmunes como un lupus o incluso neoplasias como, ¿no? Cualquier tipo de cáncer puede desarrollar una respuesta inflamatoria sistémica. Por lo tanto, el concepto de sepsis en sí viene a ser una respuesta inflamatoria sistémica en el contexto de una infección. Y eso hay que entenderlo. De esta forma muy sencilla, que realmente a mí queda la más práctica, ¿no? Luego ya vino todos los demás conceptos, es que se inicia la estandarización de lo que viene a ser la sepsis. Luego hubo un concepto que ya no se utiliza actualmente, que es sepsis grave, que es ya la definición previa más disfunción de órgano. Y eso te pone en otro contexto, es decir, la sepsis ya ocasiona daño de órgano. Y shock séptico cuando tenemos hipotensión persistente a pesar de fluidoterapia. Y así es como nosotros enfrentábamos la sepsis con conceptos muy, muy sencillos, muy claros, eh, y prácticamente no era bastante práctico y sencillo. El problema es lo siguiente, es de que no se valoraba toda la fisiología de la sepsis. Si se dan cuenta, estos son conceptos más para masificar las definiciones y poder manejarlo de forma práctica, pero no te traduce toda la fisiopatología o en todo caso no es una herramienta que pueda determinarte qué está sucediendo en todo caso en esta respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Cuántos nos compromete o por ejemplo que sea más fisiopatológico. El año 2001, en la Conferencia Internacional sobre Sepsis, no se dio mayor cambio sobre las definiciones del año 91, que fueron las primeras definiciones. Y
no la confusión, pero en todo caso el intento de poder dar definiciones más fisiopatológicas o se origina en el año 2015. En el año 2015, en la tercera conferencia internacional de concepto de sepsis y de shock séptico, el denominado sepsis 3, empieza ya a aparecer las definiciones un poco más claras y ya comenzamos a utilizar lo que es el denominado SOFA. El SOFA siempre existió. Es un score que normalmente se aplica en unidades de cuidados intensivos y es un score que tiene bastante utilidad y lo interesante es que es más ligado a la fisiopatología o a las consecuencias por órgano y te mide por sistemas o por órganos que sucede en cada uno de ellos. El SOFA mayor de 2 ya te daba que había un grado de disfunción. Eso era el sepsis. Y muy también prontamente se desarrolló un score que se llama el Quick SOFA, o sea, un SOFA rápido. Sepsis se define como una disfunción de órgano potencialmente mortal y la disfunción, ¿no?, orgánica en sí, ¿no?, denominada por el SOFA. Ya cuando había hecho séptico es otro cantar. Sepsis en que las anomalías celulares metabólicas, ¿no?, ya son lo suficientemente profundas como para aumentar la mortalidad significativa, ¿no?, en los cuales ya hay un mayor daño de órgano, pero lamentablemente el paciente corre riesgo eh, de fallecer, ¿no?, por la sepsis. Entonces, el concepto ya de sepsis no solamente era la simple hipotensión persistente después de fluidoterapia, sino que también el paciente, de hecho, que está con fluidoterapia y no mejora la presión arterial, el concepto se iría más fino al hecho de que tú requieras vasopresores, por ejemplo, como la noradrenalina, ¿no?, para que tú mantengas una presión arterial media mayor a 65. Si tú no lograbas mantener esta presión arterial media, lógicamente era un concepto de sepsis y que adicionalmente deberías tener un lactato mayor de 2, es decir, signos ya de hipoxemia tisular. Ya no solamente eran criterios clínicos solamente, sino también criterios de laboratorio. Hay múltiples factores que tienes que tener en cuenta de sepsis, con los factores de riesgo, ¿no?, que ustedes ven acá, demográficos, ambientales, ¿no?, enfermedades concomitantes, las famosas comorbilidades. Esto de acá, para recordar, es lo que es SIRS, y así se definía, ¿no? Ya les había mencionado a ustedes, ¿no?, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, hiperventilación y leucocitos, ¿no? Leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000 que tengan o en su defecto que haya más de 10 bastones, ¿no? 10% de bastones. Con eso definíamos sepsis. Eh, Esta para mí es quizás la forma más sencilla que un alumno de medicina puede empezar a tener muy claro qué es una respuesta inflamatoria sistémica. Y con esto te vas bandeando poco a poco, ¿no? Es una definición más útil cuando no tienes tanto laboratorio, que es la dificultad por la cual el sepsis 3 tiene no tantas críticas, sino aplicabilidad. Un país con recursos moderados, ¿no?, a altos debería tener la capacidad de poder cumplir o de poder ejecutar el sepsis 3 con el SOFA y Quick SOFA en cualquier parte del país. Pero lamentablemente en nuestro país, como es bastante variable de los recursos, no se puede aplicar probablemente un SOFA completo en todos los lugares. Por eso tenemos que valernos de scores donde se tienen que ver más aspectos clínicos. Y el SIRS es bastante útil en ese contexto. No es exacto, no es muy ligado a lo que viene a ser sepsis en sí, es solamente respuesta inflamatoria sistémica, pero te ayuda un montón. Sepsis, como ya les había mencionado, es o SIR sepsis, que era lo que nosotros siempre habíamos manejado al inicio, era la confluencia de la infección con la confluencia de respuesta inflamatoria sistémica, y que ambos, ¿no?, la suma de ambos conceptos, si infección con SIRS te daba el concepto de sepsis. Hasta ahí todo queda claro. El problema es que los SIRS no solamente vemos desde el punto de vista que pueda ser infección, también ay, perdón, puede ser traumas, quemaduras, pancreatitis, cetoacidosis u otras condiciones inflamatorias per se, las neoplasias, por ejemplo. Mientras que la sepsis de por sí pues, es bacteriemia, fungemia, parasitemia, viremia, ¿no?, cualquier cuadro inflamatorio sistémico provocado por algún agente infeccioso. Eso es sepsis. Ahora, ahí viene el arte del clínico de poder definir que no estás ante un cuadro inflamatorio solamente, sino que estás a un cuadro infeccioso que ocasiona SIRS. Y eso con el tiempo uno lo desarrolla, pero tratando de que sea más práctico, la idea es de ir cambiando. Sepsis severa, ya
como les había mencionado, es el hecho de que haya daño o disfunción de órgano. Y eso lo podemos ver si es que el paciente hace falla renal, deja de orinar, falla cardíaca, ¿no? O hay alguna necesidad de ventilación mecánica para falla respiratoria. O en su defecto, con mucho más exactitud, el hecho de que la persona haga lactato elevado en sangre, la alteración del estado mental o oliguria, como ya les había mencionado. Había otro concepto que era ya denominado hipotensión inducida por sepsis, ¿no? Pero ese concepto ya no se utiliza como tal. De todas formas, el concepto de sepsis severa ya no es utilizado en estos momentos. Eh, y como les había mencionado, en 2001 ya se emplean amplios criterios, pero no cambia el concepto, es decir, se sigue utilizando y ya empieza a aparecer que el hecho del SIRS empieza a ser, había que definirlo con algún tipo de daño de órgano o de un criterio más, como estos de acá, y es así un poco más complejo el común denominador de los médicos puedan definir sepsis. Y la definición de sepsis 3, ¿no? Es el hecho de que algún tipo de, algún tipo de condición, ¿no? Que pueda ocasionar una disfunción por una disregulación de la respuesta inflamatoria a la infección. Normalmente tu inmunidad, tu cuerpo puede controlar una infección, pero cuando esto no ocurre en esa condición, ya llamamos, y esto atenta contra tu vida, sí, es un concepto de sepsis. Y el otro es algún cambio agudo en el SOFA, ¿no? Con un score más de 2. El shock séptico es el mismo concepto, ¿no? Pero el hecho es de que tengas sepsis en el cual haya un problema circulatorio, anormalidades metabólicas y celulares, ¿no? Y que puedan incrementar tu posibilidad de fallecer. Aunado más el hecho de que hay una hipotensión persistente que requiera que ya no solamente tú recuperes con fluido, sino que requieras vasopresores para que puedas mantener una presión arterial de 65 y un lactato más de 18, como ya había mencionado. Estos términos, ¿no? Como tal, ¿no? De disfunción de que sepsis es una disfunción de órgano causada por una desregulación por parte del huésped contra la infección, la difusión de órgano que tiene que ser catalogado más con un score de SOFA mayor de 2, ¿no? Y cuando ya tenemos esto, un mayor de 2 refleja una mortalidad mayor del 10%. Todos estos conceptos ya en la actualidad ya están más inventados, de hecho, porque desde el 2015-2016 pasó un buen tiempo no digo desafortunadamente, pero los residentes, los médicos actualmente utilizan más estos conceptos. Lógicamente acá en Lima es bastante implementable, el problema es en provincia, ¿no? El SOFA en sí, el SOFA sí, ¿no? El Sequential Oral Failure Assessment Score, establece esto, evaluar el sistema respiratorio, evaluar, en este caso, ¿no? En el sistema hematológico, como neutropenia, evaluar el sistema hepático, el sistema cardiovascular, el sistema neurológico, el sistema renal. Si ustedes se dan cuenta, intenta ver la posibilidad de daño de órgano. Es mucho más fisiológico poder ver esto, más real. Pero ya se darán cuenta que cuando queremos ver sepsis, tenemos que tomar un AGA, un hemograma, bilirrubinas, ¿no? La presión arterial siempre es bueno, siempre se puede contabilizar. El score de Glasgow y creatinina. En aquellos lugares donde no contemos con estas herramientas, como son, por ejemplo, centros de salud en periferia, lamentablemente esto no es posible realizar. Es increíble pensar que de nuestra realidad en el país hay muchos lugares que no tienen máquinas de gasometría y ya con esto, que es muy importante, ese paso es vital, pero hay lugares donde no se puede contar con eso. O acá nomás muy lejos, en mi hospital, muchas veces se malogra la máquina y no tenemos agua por horas y hemos tenido el extremo de tener agua por un día, lo cual es un pecado, ¿no? Estando en una capital de un país, ¿no? Supuestamente de medianos recursos, ¿no? Debíamos tener una constante, ¿no? Pero bueno, imagínense que no tengamos saga para cumplir todos estos criterios, ya tambalea. Y cada uno de esas alteraciones de la evaluación laboratorial y clínica de estas áreas tiene un score. Entonces, el concepto de CIRS con un SOFA mayor de 2 es bastante sensible, ¿no? Esto, los puntajes es así. Y el punto es, cómo medirlo, ¿no? En este caso es el SOFA, pero hay una herramienta que se llama el Quick SOFA, que es una medición mucho más rápida,
que te ve la escala de Glasgow, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Y solamente con eso, dos o más de estos, tú puedes decir rápidamente la persona está en una condición de sepsis aunado a la otra condición, del cuadro infeccioso. Ahí viene el punto. Por ejemplo, tenemos dos factores de estos tres, pero si el paciente viene solamente con hipotensión, ya se puede decir que ya estamos en ese problema como tal, ¿no? Este tiene un valor predictivo positivo muy alto, ¿no? Es bastante alto. Solamente viendo estos valores, ¿no? De Glasgow, frecuencia respiratoria y presión arterial. Tiene una buena correlación con el SOF extenso que les había mostrado previamente. Y para que solamente ustedes vean, la sensibilidad del CIRS es del 64%, la sensibilidad del SOFA 68% y del QUIC-SOFA de 58%. ¿No? No está mal. Y el área bajo la curva, es decir, la posibilidad de cubrir todas las posibilidades, es mucho mayor en el QUIC-SOFA. La especificidad, eso sí, ¿no? Es mayor en el QUIC-SOFA. Es una herramienta bastante específica, ¿no? Pero no tan sensible como las otras, pero en el contexto clínico te ayuda bastante, ¿no? ¿No? Entonces, frecuencia respiratoria más de 22, alteración mental y una frecuencia y una presión arterial menor de 100. Eso tiene que recorrer el quick SOFA, 2 de 3, genial. Pero si solamente tiene hipotensión arterial y no tiene lo otro, en el contexto de infección, asuman lo que está, que el paciente está en sepsis, ¿no? Que es lo más adecuado. La evaluación inicial, ¿no? De los pacientes con... esto ya lo vamos a ver después. ¿Cuál es la evaluación inicial? ¿No? El manejo de la vía aérea, ¿no? Establecer el acceso venoso, hidratación y el uso de vasopresores. En función a esto, es que ustedes tienen que valorar a un paciente. Y esta evaluación no solamente es para paciente con sepsis, para cualquier paciente siempre hay que tener en cuenta, salvo esto de acá, ¿no? No a todo el mundo le vas a colocar antibióticos. Pero si fuera de eso, es la valoración normal que se hace cualquier paciente cuando lo atiende, ¿no? Más aún si estás en una unidad de emergencia. La hidratación, vasopresor y antibióticos van en el concepto de un paciente con inestabilidad hemodinámica. Entonces, estabilizar la vía aérea, ¿no? Con oxigenoterapia, sin necesidad de intubación o ventilación mecánica, establecer el acceso venoso, ¿no? De que se requiere, ¿no? Algún tipo de acceso especial como catéter central y comenzar a hacer las investigaciones iniciales, ¿no? Hemograma, bioquímico, perfil de coagulación, realizar pruebas inflamatorias, ¿no? Pruebas para ver su estado inflamatorio del paciente, lactato, gases arteriales, hemocultivos. Importante es que los cultivos sean realizados antes de la colocación de antibióticos. La fluidoterapia y la antibioticoterapia. La fluidoterapia, bastante artículos sobre eso, revisen en New England, ponen ustedes, digamos, solución salina o fluidoterapia. En inglés y van a encontrar una retafila de artículos y van a ver que da lo mismo dar un cristaloide que un coloide y realmente no hay mayor problema. De igual forma, la terapia antibiótica tiene que ser dirigida en función del contexto clínico y del órgano hacia donde tú estás atacando. No es, por ejemplo, si no vas a comenzar tinenciclina que no llega bien a pulmón, ¿no? Y o por ejemplo, no vas a iniciar un paciente que está estafilococo audio sensible, vancomicina, cuando mejor es una simple oxacilina. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta bastante, importante en el contexto, ¿no? Los adjetivos, generalmente, en caso del cuadro de reanimación inicial, es el hecho de que la persona tenga una saturación central central de hemoglobina de 70%, una presión central más de 8 a 12, una presión arterial más de 65 y una producción de orina más de 5. Los objetivos generalmente son los que uno trata de buscar inicialmente, ¿no? En la terapia empírica de oro, ¿no? Es lo importante es que sea en la primera hora después de identificar al paciente, ¿no? Buscar dónde está el foco. Ya les había mencionado a ustedes que hay que buscar el foco y tratar de establecer un régimen apropiado. Los vasopresores que normalmente utilizamos es vasopresina y epinefrina, ¿no? Pero generalmente siempre usamos nosotros norepinefrina, y cuando el paciente se pone inestable usamos generalmente vasopresina. En esos momentos usamos vasopresina. Normalmente usamos noradrenalina como primera pauta. Eso es lo más importante. Pero cuando el paciente, digamos, desarrolla un shock refractario, podemos adicionar vasopresina, ¿no?
y si el paciente hace compromiso ya de bomba, ¿no? Vascular, usamos un inotrópico. Traten de diferenciar qué es un inotrópico de un vasopresor. La noradrenalina es un vasopresor, al igual que la vasopresina, pero la dobutamina es un inotrópico y esos no se utilizan en todos los pacientes. Generalmente comenzamos con noradrenalina y luego posteriormente más o menos vasopresina y si solo se requiere el caso, dobutamina. Lógicamente, estos pacientes que yo estoy mencionando acá no se manejan normalmente en una unidad común de piso de medicina, suelen ser manejados en unidades de trauma shock o en unidades de emergencia. Esto es para que se grafique solamente lo mencionado, ¿no? La temperatura, ¿no? La temperatura, verificación, ¿no? El estado de dedicación mental y que esté tremendamente enfermo. Siempre recordar esto. Dependiendo del foco donde esté o si no hay foco, uno podría intentar un régimen empírico. En el caso de sepsis de origen no reconocido, una bacteriemia en la cual no encuentras si el foco es pulmonar, cardiovascular, si el foco es intestinal, urinario, podrías emplear coberturas empíricas que no tengan tanto, digamos, en función de tu mapa microbiológico. Digamos que todavía exista una cierta sensibilidad, sensibilidad a medicación, ¿no? Estándar, que no tengas una alta tasa de resistencia, tú podrías iniciar con pipetazo o cefepime, ¿no? Y si ya estamos ante un cuadro muy severo, iniciar un carbapene, ¿no? Sobre todo si es que tienes tienes un contexto de bastante resistencia, ¿no? Entonces, pipetazo, cefepime o carbapene podría ser una buena cobertura inicial. Puedes agregar amicacina por el hecho de que esto te ayuda a potenciar el efecto contra bacterias MDR, ¿no? MDR o mejorar en todo caso la farmacocinética farmacodinamia de los beta-lactámicos. En este caso, pipetazo, carbapene y cefepime son beta-lactámicos. Si el paciente tuviera riesgos de algún gram positivo, ahí podrías agregar cobertura para estafilococo aureus o estreptococo. Por lo tanto, ahí de preferencia, en contexto del patrón de resistencia de tu hospital, de tu centro, usarías vancomicina o linezolid, ¿no? Esto hay que entender como una cobertura inicial si no tienes foco. Pero si tuvieras ya un foco determinado, si tuvieras, disculpen, no estoy en el hospital, si tuvieras un foco determinado, ya la cosa cambia. Tienes que sospechar el foco. Si estás ante una neumonía de comunidad, neumonía sobre ventilador, la cosa se cambia. Pero lógicamente tienes que ir viendo cuál es el perfil de resistencia de tu país, de tu localidad y más aún de tu hospital. Eso lo establece cada hospital, el famoso mapa microbiológico. Todos los centros de atención deberían tener un mapa microbiológico. Es más, el país debería tener un mapa microbiológico y ahí estamos en problemas. Los hospitales sí tienen su mapa microbiológico, pero el país en sí o la localidad no tiene un mapa microbiológico. En Estados Unidos es bien bonito ver que dicen en tal estado, mi resistencia a la comicina es tal, en tal estado, tal. Y eso te ayuda a ver que en un lugar puedes emplear tal cosa y en otro no. Por ejemplo, en Miami es bastante común utilizar cefepime, no usa mucho carbapenems, ellos tienen un buen control de carbapenems, mientras que países de la zona norte de Estados Unidos sí empiezan carbapenems desde el inicio. Algunos empiezan con vancomicina, otros empiezan con daptomicina. Es bien difícil que en Estados Unidos empiecen cobertura antibiótica para un positivo con oxacilina o cefazolina, porque su tasa de resistencia, su tasa de MRCA comunitario, que ya hemos sacado el tema, es muy alto. Sepsis de foco urinario, como ustedes ven acá, las fluoquinolonas también puede ser, pero acá en Perú las fluoquinolonas realmente no son muy útiles en foco urinario. Nuestra tasa de resistencia por el uso indiscriminado de fluoquinolonas en los últimos 10, 20 años es casi ya no sirve, empíricamente hablando. Si sale sensible, bueno, ahora si sale resistente es nuestra realidad. A nivel comunitario, generalmente nosotros podemos emplear ceftriaxona, ciprofloxacina, quizás, no si está sondeado, cefepime, pero realmente es tan adverso el medio que nuestra cobertura de antibióticos, al menos en el hospital empírico, es con aminoglucósidos, amicacina o, por ejemplo, gentamicina. Y esto nos va muy bien de forma empírica en un paciente que no requiere hospitalización,
porque un buen porcentaje de ellos ya tiene resistencia a fluoroquinolonas, a cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta, es decir, son beta-lactamasa espectro extendido, que ya hemos tocado el tema también. Sepsis relacionado a vía central, ahí sí hay que ver, hay que hacer cultivos, todo esto, ¿no? Idealmente antes de comenzar, ¿no? Pero antes de comenzar la terapia empírica, al menos 1 gramo. Pero esto es bastante impráctico. Normalmente nosotros tenemos que ver si es que es un catéter, por ejemplo, de diálisis o si es un catéter común y corriente, ¿no? Si es un catéter de diálisis, acá tenemos una terapia empírica en un hospital, que no es la exacta para todos, cetacina, vancomicina, y luego vemos los cultivos y vemos qué cosas salen. En el caso de un catéter que no es de vía central, nosotros intentamos dar vancomicina, sí, más o menos carbapenem. Sepsis a nivel de intraabdominal, ¿no? Eso generalmente lo que a mí me gusta mucho, o sea, si el paciente está muy comprometido, pipetazo. Si no está muy comprometido, ceftriaxona más metronidazol, porque tienes que cubrir anaerobios y tienes que cubrir gérmenes intraabdominales. Si el paciente está muy complicado, lógicamente, siempre es bueno considerar un carbapenem. Los carbapenem, con la que había mencionado, tienen una buena cobertura contra gram negativos y anaerobios. No es necesario colocar metronidazol cuando colocas un carbapenem. Ya para ir finalizando esta parte, vamos a hablar sobre, miren cómo lo han resumido. Esta es la página del Surviving Sepsis Campaign. El Surviving Sepsis Campaign es una organización que solamente toca el tema de sepsis. Y al tocar solamente el tema de sepsis, digamos, es el que administra, por así decirlo, todos los conceptos y las modificaciones de los conceptos de sepsis a nivel del mundo. Que ellos han sacado unos bundles, ¿no? Como unas hojitas bien bonitas de cómo se debe manejar sepsis. Y vemos acá, por ejemplo, en la emergencia, qué cosa hay que hacer. Medición del lactato. Esto es un hábito muy frecuente actualmente en los emergencistas. Ellos, cuando tú vas a trasladarle a un paciente, te exigen siempre el lactato, es decir, tómale el aire el lactato. Y sin el lactato no se mueven, lo cual es razonable, pero también tiene que ir en punto de vista clínico. Al toque comenzar a hacer la toma de cultivos. Cultivar todo lo que quieras. Idealmente, si está séptico, tienes que hemocultivar. Es un pecado que un paciente con shock séptico no le hayas hemocultivado. Pero si tiene también tos, tiene flema, tómale un cultivo de esputo. Si tiene alteración, o algún tipo de molestia urinaria, ¿no? O una sonda que está todo más bien, que ves que tiene un contenido bastante contaminada la orina, tómale una muestra de orina. Si ves que tienes una colección de partes blandas, un absceso que por ahí lo has detectado en el examen físico, toma tal cosa. ¿No? Y así, dependiendo del foco donde tú identifiques, si el catéter lo ves de contra sucio, como que nos pasa a los pacientes que se dializan en periferia, idealmente, lo cual es bien complejo decir, la nefróloga saca del catéter así nomás, idealmente deberías tomar cultivo transcatéter y sacarle el catéter y cultivar el catéter, pero al menos tómale cultivo tras catéter y al nefrólogo que por favor te tome la muestra o una enfermera que esté autorizada a tomar muestra del transcatéter. Y así, si tienes un foco infeccioso, tratar de tomar un cultivo del foco infeccioso, adicional a lo que ya habías tomado sus hemocultivos. 3, administrar antibiótico empírico en función de la pauta que les había dicho a ustedes. Traten de buscar el foco. Y si no sale el foco, o sea, si lo han examinado bien, ¿no? Recién ahí van a decir sepsis sin foco. Luego de iniciar cristaloides y comenzar a aplicar vasopresores, ¿no? Y lógicamente de ahí ya están ya ustedes a la par con el médico de trauma shock o de UCI, o en su efecto están ustedes manejando, pero no pueden dejar de ir manejándole y decir que venga el de trauma shock, que venga el de UCI, esto lo pueden hacer, esto no es nada de otro mundo. Resucitación inicial, medición del lactato, obtención de cultivo, de antibióticos, ¿no? El hecho de administrar coloides, 30 ml por kilo, ¿no? Para pacientes hipotensos que tengan lactato en 4 y aplicar tus vasopresores y volver a medir tu lactato si luego de estar haciendo la reanimación inicial, bla, 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 tiene más de 2. Si tiene más de 2, vuelven a mí, ¿no? Una lactitud rápida, ¿no? Reconocimiento rápido de sepsis, ¿no? Disminuir al máximo los tiempos de inicio de tratamiento, eso es fundamental. Si ustedes lo hacen muy rápido, sí, cuanto pase más de la hora, la mortalidad se incrementa. Pasado más de 1 hora, la mortalidad se incrementa un 33% y eso es bastante complicado.
Listo. Ya, hemos terminado lo que viene a ser sepsis y vamos, si tiene alguna pregunta, me van a preguntar mientras coloco la otra laminita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan o se han quedado dormidos? Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Ninguna pregunta, seguro. Ya, listo. La cosa es que le quede claro los conceptos, ¿no? No es... Si uno se pone a pensar en sepsis, realmente, pues uno, mm, ya bueno, para uno que pues, está ejerciendo baño, no es complejo, ¿no? Decirlo. Cuando estás en el momento, es bien complejo ejecutar todo lo que te he dicho. Esos 5 puntos que parece muy sencillo, los puedes apuntar todo, pero cuando estás en el momento, el paciente no te viene muy amigable para que cumplas todos los pasos, ¿no? Acá en Perú el paciente viene bien adverso, ya de por sí, por solo paciente, y el sistema de salud es más adverso todavía y te complica la vida. O sea, te complica bien el paciente, te complica la vida también el sistema de salud, porque no tengo el cultivo, no tengo el lactato, o en su defecto no tengo camillas, y así te vas padeciendo con la vida. Ok, entonces, pero es importante al final que vean el bundle, esa figurita que les había colocado, resume todo lo que nosotros debemos de definir bien y reconocer bien, tener bien claro qué pasos a seguir y tratar de cumplir los pasos que recomienda la oficina de la campaña. Ok, entonces el siguiente tema, ya, ven mi lámina, ¿no? Sí, Ya, ok. Fío de origen oscuro. Este es un tema bastante interesante y bonito, va a ser corto, pero la fiebre de origen oscuro es un problema que se enfrentan, y ese quizás un tema bastante mayor para los internistas, porque no hay ningún médico internista que diga que no se ha enfrentado a un paciente que tiene fiebre y no saben que tiene. Es bastante desafiante esta condición, solamente con fiebre. Y es literalmente, no tienes un foco, no solo de infección, sino un foco que te justifique la fiebre. Por lo tanto, el término que le pone muchas veces es fiebre de origen oscuro. Pero, y para tratar de solucionar o de tratar de buscar una respuesta a esta pregunta o a este problema, en el camino se ha ido originando definiciones, pero sobre todo también se ha ido originando algoritmos diagnósticos. Y la tecnología ha ido ayudando en estos tiempos. Uno de los métodos que ya lo voy a también a decir que en la actualidad se está utilizando, con limitaciones en nuestro país, pero que en otros lugares tampoco es que sea tan usado, pero lo tienen, y es una opción, es el PET, ¿no? La tomografía por emisión de positrones. Ese es un método bastante interesante cuando realmente no encuentras un foco. Pero en algunas condiciones muchas veces tenemos la dificultad que al buscar el foco nos demoramos, y más aún si tenemos limitaciones de recurso, claro que sí. Tanto en la práctica pública como privada, puedes tomar si no te sistematizas bien, puedes tomar mucho tiempo para tratar de determinar cuál es la causa de esa fiebre. Y lo que requieres en sí es tener un buen plan diagnóstico, pero también tener los recursos adecuados. Pero básicamente tener un buen plan diagnóstico, porque si no vas a comenzar a pedir de todo sin ningún tipo de rumbo. Vamos a ver, bueno, ya está. Para comenzar hay que tener en concepto qué cosa es la temperatura, qué es una temperatura normal, porque muchas veces lamentablemente no se tiene conocimiento de qué es la temperatura, y para eso hay que determinar el ritmo circadiano. Normalmente la temperatura es más baja en las mañanas, a las 6 de la mañana, y más alta en las tardes, 4 o 6 de la tarde. Algunas personas mencionan de que una temperatura en la mañana puede estar en 37, 7.2 y máximo en la tarde llegar a 37.8. Por ese motivo es que normalmente cuando tiene más de 7.8, recién ahí dice que es fiebre. ¿Ya? Hay que tener en cuenta dónde lo estás tomando, el sistema anatómico donde lo realizas, ¿no? Si es a vía oral, vía rectal o vía axilar, o en este caso a nivel a nivel timpánico, o lo mejor aún es hacer la temperatura con la medición a nivel con un traductor esofágico.
Eso es lo más impráctico del mundo, pero dicen que esa es la más exacta. Si estás haciendo o no algún tipo de actividad, porque lógicamente no vas a tomar la temperatura si el paciente está bajo condición de estrés haciendo ejercicio, no es quizás el mejor escenario. En adultos mayores, lo interesante es ver la reacción inflamatoria provocada en adultos mayores. A veces uno está buscando, uy, no tiene fiebre, el abuelito tiene 37.2, pero el abuelito siempre tenía 36.5. Realmente sí está cursando con fiebre, pero su reacción inflamatoria no es igual que cuando tenía 20 años. No vas a pedirle a un abuelo a veces pues, de 100 años que tenga la fiebre como una persona este, de 20 años, ¿no? Puedes no tenerla. Pero ahí es importante ver lo que viene a ser el síndrome febril. El síndrome febril está compuesto por varios signos, pero uno de ellos, lógicamente, es el malestar general, la frecuencia cardíaca elevada, ¿no? La frecuencia respiratoria, el escalofrío y la sudoración. Si la persona tiene estos signos y no necesariamente tenga temperatura en la que tú desees que esté sobre 38, 39, sí que es fiebre, es muy probable que tenga fiebre. ¿En qué otros pacientes puedes tener estas características? En los pacientes con alguna enfermedad de inmunosupresión. Enfermedad crónica renal, cetoacidosis, ¿no? Consumo de aire. Lógicamente, si está consumiendo aire, su temperatura no va a ser como tal, pero puedes tener escalofríos, quizás puedes tener otro signo más. Pacientes con trasplante, pacientes con lupus, con quimioterapia, ellos pueden tener menor reacción febril. Y hay que diferenciar todos estos temas que les he mencionado con el hecho de hipertermia, golpe de calor, síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Disautonomías, ¿no? En estos casos, una cosa característica que a la par que se eleva la temperatura, es el hecho que muchas veces estos tipos de elevación de temperatura, que no tienen que ver con fiebre en sí, no desarrollan alguno de estos tipos de componentes de síndrome febril, ¿no? Componentes de síndrome febril. Patogénesis de la fiebre, ya eso ustedes saben mejor que yo, probablemente lo tienen más actualizado. La generación de unos pirógenos exógenos, que vienen a ser en este caso para el curso, los microorganismos de las toxinas, y los pirógenos endógenos, que vienen a ser que luego que se expone contra estos patógenos se genera la liberación de interleuquina 1, factor tumoral, interleuquina 6 y interferón gamma. Tómese en cuenta interleuquina 6, que se ha hecho muy famosa con el COVID, pero realmente es famosa porque es un medidor de reacción inflamatoria asociada a infección bacteriana. Normalmente cuando nosotros queremos chequear, como ya les había mencionado, cómo es el seguimiento de un paciente con fiebre o con sepsis o un infectado, nosotros hacemos el seguimiento con hemograma, PCR y procalcitonina, pero también podrías hacerlo con interleuquina 6. Recientemente, el año pasado, ROE ya está comercializando el dosaje de interleuquina 6 como un marcador también para infección bacteriana. Pero bueno, no lo estamos usando todavía, ya lo lanzó, pero también debe ser un poco caro, imagino yo. Los pirógenos endógenos, ¿no? Las citoquinas, ¿no? Van a ser el centro regulador, ¿no? Nuestro termostato, ¿no? También la liberación de los pirógenos endógenos, ¿no? También van hacia el centro regulador y hacen la liberación de las prostaglandinas, y las prostaglandinas hacen liberación de ATP cíclico y esto altera todo, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Y al final se genera lo que viene a ser la fiebre. Las etiologías febriles ya les había dicho previamente, ¿no? Normalmente uno puede solamente agruparlos en estos, así, ¿no? Infecciones, inmunología, destrucción de tejidos, necrosis, todo eso es lo que he dicho. Todo está lo que ya había mencionado previamente en la clase de enfoque inicial de las infecciones. Pero lo que nosotros infectólogos es muy sencillo. Entonces, ¿es una infección o no es una infección? Y ahí parte mi razonamiento diagnóstico. Y previamente a eso, el paciente está inmunosuprimido o no. Y la inmunosupresión es por inmunidad humoral, inmunidad celular, ¿no? O una inmunidad natural, ¿no? Entonces, ahí parte mi razonamiento con esto, con esto, con esto. Como les había mostrado el esquema inicial que hicimos en la primera clase, así. Pues yo veo al paciente cómo está muy competente, todo. Es diferente, si hoy tiene VIH, todo, y de ahí recién lo que tiene o lo que me están llamando
¿Podría ser una infección o no podría ser una infección? Y lógicamente hay una historia clínica. ¿Y los factores de riesgo? Digo, sí, me parece una infección. No, no me parece una infección. Pero un punto por el cual siempre nos llaman a los infectólogos, a los infectólogos y los reumatólogos, lo que nos llaman siempre es, el paciente tiene fiebre y no sé qué cosa tiene, cuál cosa será, todo con ayuda, porque probablemente, y justo llaman a los oncólogos. Entonces, ¿no? O es una infección, o una enfermedad inmunológica, o destrucción de tejido. Ya se había dicho, a veces no, siempre tiene que pensar que está febril, no vaya a ser que esté haciendo una isquemia mesentérica, no vaya a ser que haya tenido un traumatismo, ¿no? Y esté haciendo rhabdomiólisis, entonces, procesos inflamatorios, y lógicamente pensar en neoplasias metabólicas, drogas y fiebre facticia. Esto es real, esto es real. Hay personas que se inventan la fiebre, que le calientan el termómetro muchas veces para no irse al hospital. Yo sí he visto un par de casos así, ¿no? Y para detectarlo no es tan fácil, ¿no? O sea, hay que tener bastante, hay que pensar mal en las personas, ¿no? No confiar en la humanidad. Los patrones de fiebre también son muy importantes para que ustedes lo puedan valorar, ¿no? Fiebre continua, fiebre remitente, intermitente, fiebre recurrente. Y en función a esto uno puede más o menos ir viendo, ¿no? Generalmente, si tienes estas fiebres intermitentes en picos, esto lo dices a focos de abscesos, ¿no? Estas fiebres que van en este tipo recurrente, así ¿no? por días, podrías valorarlo en fiebres de pacientes con cuadros crónicos como qué, ¿no? Como por ejemplo TB, ¿no? Y estas fiebres remitentes, ¿no? Que van por pocos días o poco, ¿no? Sí, luego van. Estas podrías valorarlo en neoplasias, ¿no? ¿No? O en los linfomas. Hay una fiebre denominada fiebre de Epstein. Fiebre de origen oscuro, ahora sí. La definición de fiebre de origen oscuro es una persona que tiene temperatura mayor de 38,3 por más de 3 semanas, ¿no? Sin diagnóstico, luego de una investigación hospitalaria. Hagan algo curioso, que yo lo hice cuando era residente, no cuando era alumno, pero les voy a recomendar. Intenten buscar el artículo de Peter Dorsbenson. ¿Ya? Sí está libre en internet. Ya cuando haces la búsqueda, está ese artículo que es del año 40, no, 56, 59 todavía. Y es un bodocón así. Yo lo encontré y leí unas hojas nomás, no leí todo el artículo. O sea, es un bodocón así. Ese artículo es bastante interesante, cómo esta persona llega a estas conclusiones, ¿no? Y cómo hacían investigación solamente con observación, no estaban basándose en hacer muchas pruebas, pruebas estadísticas, nada. Observación clínica pura. Y llegan a esta definición por 3 semanas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la logística de cada lugar. Actualmente, ¿no? El concepto ha cambiado. Entonces, fiebre que no se resuelve espontáneamente en un periodo esperado. Este término de periodo esperado va en función de tu logística. Normalmente lo establecen como 72 horas, ¿no? Que es el tiempo mínimo en el cual podría salir un cultivo. O un cultivo en un laboratorio decente te puede dar un primer viso, que es un tiempo en el cual un laboratorio de bioquímica, de inmunología puede darte resultados. Porque si esto no es así, desafortunadamente 72 horas no son tan 72 horas, ¿no? Para una infección autolimitada y cuya causa no se puede determinar a pesar de todos los esfuerzos, ¿no? Entonces, ese es el concepto, ¿no? Entonces, existe tres. La fiebre clásica, el tipo de FOD clásico que ya lo he mencionado, el inmunosuprimido, el nosocomial y el VIH. Estos tres son los nuevos, ¿no? Tres nuevos. El clásico ya es el de 38 grados, más de 3 semanas, ¿no? Ya les había mencionado. Fiebre de 38 semanas, más de 3 semanas, 2 visitas, ¿no? O 3 días en hospital. Y estos son los cuadros. Cuadros, ya les había dicho, infecciosos, neoplásicos, inflamatorios y las misceláneas. Ahí se simplifica toda la medicina. Si es infeccioso, le das un antimicrobiano. Si es inflamatorio, ¿no? Corticoides, biológicos, inmunosupresores. Y si es cáncer, quimioterápicos, ¿no? Ahora biológicos también, ¿no? Anticuerpos, y ya está. Y realmente las misceláneas son una pequeña porción. La medicina al final, no digo que se resume en eso, ¿no? Pero más o menos que va
coge la gran mayoría si le enfocas así. Eh, FOD clásico, ¿no? El FOD asociado a cuidado de salud y FOD en paciente inmunosuprimido. Los asociados a la atención de salud son pacientes que han estado institucionalizados por más de 48 horas. Aparte de todas las condiciones clínicas que puede tener un FOD clásico, hay que pensar que está asociado a procedimientos. Pacientes invadidos. Bueno, en la primera vez también yo les decía, por ejemplo, es diferente ver un paciente en cuidados intensivos cuando yo siempre ingreso y siempre ingreso al área con la, como dice, con la pierna en alto, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre voy y dice, a ver, me dice la fiebre, doctor Jorge, mira, tiene esto, tiene lo otro, y le estoy dando antibiótico. Y yo digo, oye, ¿cómo está tu catéter? ¿De cómo es tu catéter? ¿Está limpio tu catéter? ¿Lo han cambiado? ¿Has tomado cultivo de catéter? Ya, sí. Luego digo, oye, ¿cómo está tu tubo? ¿Cómo está, ¿no has cambiado el tubo? ¿Qué tiempo tiene el tubo? ¿Sale secreción por el tubo? ¿Has cultivado el tubo? Sí. ¿Y cómo está la vía urinaria? ¿Y cómo está? ¿Está bien clara? ¿Está bien? ¿Ya le has tomado el cultivo? Sí. Listo. Le has hecho también tubo de tórax, ¿no? Oye, ¿cómo está tu tubo de tórax? Y en ese plan. Entonces, que aparte de todo lo que has pensado, tienes que considerar todo por lo cual el paciente ha sido invadido. ¿Ok? Y los inmunodeficientes es muy sencillo, ver el mecanismo de su cuadro de fondo, de su cáncer, de su lupus, lo que fuera. Y evaluar las tres, ¿no? Inmunidad, la inmunidad natural, ¿no? La inmunidad humoral y la inmunidad celular. Con esas tres te banderas, diciendo cuál podrían ser los mecanismos y los gérmenes que están asociados a cada una de estas. Ya les había dicho a ustedes. Y veo los procedimientos. Ha recibido quimio, ha recibido biológicos, ha recibido corticoides. Si recibió corticoides, te mató todas las días. Y eso ya prácticamente resumido esto. Algunas quimios te predisponen a tal, y lo más alucinante ahora son los biológicos. Los biológicos son tan bonitos que incluso hasta cursos en los últimos 3 años hay para los infectólogos para ver qué infecciones están asociadas a tejidos. ¿Por qué? Porque salen cada biológicos que no entendemos. Que no, si no lo entienden los que lo usan, menos nosotros los que vemos las consecuencias de los biológicos. Por lo tanto, en el camino se va generando qué infecciones, el conocimiento de qué infecciones están asociadas a tales biológicos. ¿No? Y para eso hay que ver el protocolo. Las causas como tal. Un momento. Listo. Ya. Causas. Infecciosas, neoplásicas, ¿no? La que he dicho, ¿no? Infecciones, neoplásicas, enfermedad de colágeno. Esas son las tres más, los tres grupos que más tienen que ver con sepsis. No, antes me acuerdo yo que cuando estaba en la facultad y hacía mi internado, se decía, vamos a ir buscando, es joven, vamos primero a descartar infecciones. Y estamos ahí buscando infecciones. Uy, no es infecciones. Vamos a ir buscando colágenos. Es mujer todavía, está bien. Ya. No es colágeno. Y después se va haciendo una neoplasia. Y al hacer ese demorar, ¿no? Lamentablemente pasó como 3, 4 semanas y recién al mes tenemos un diagnóstico. Uy, qué pena, era un cáncer y cáncer de quimio. Un mes. Normalmente lo que te recomiendan es que busque los tres a la par. Viene un paciente con cumple criterios de FOD, échate a buscar las tres causas a la par. Es más, si sospechas una cosa rara, también búscala, ¿no? Y la idea es que en el camino tienes que encontrarla, ¿no? ¿Es infecciosa o no es infecciosa? Pan se acabó. Y échate a buscar, ¿no? Todo a la par, ¿no? Como ven acá, hay bastantes patologías. Dentro de las infecciones, que es lo que nos atañe, ¿no? La causa más frecuente de causa infecciosa de FOD es la tuberculosis miliar. Toda la vida, en el mejor país del mundo, en el peor país del mundo, es la TBC miliar. Pero también acá, bajo nuestro contexto, Bruselas, hemos tenido casos así, y si estuvieras en otros países, ¿no? Como el Medio Oriente, Q-Fever, ¿no? El Q-Fever es bastante importante. Listo. Entonces, también lo otro es abscesos, colecciones, ¿no? Virales, para nosotros es importante. Pero vean toda la retafila de cuadros. Los reumatólogos, por ejemplo, la enfermedad de Still, es muy importante en ellos, o en los adultos mayores, la artritis de la célula, la artritis células gigantes o de las células de temporal, o la famosa polimialgia reumática. En las misceláneas hay una gran variedad, puede ser por drogas, por cirrosis, tiroiditis, ¿no? Dependiendo, ¿no? Hay una enfermedad muy interesante que es la síndrome de IgG4, que yo sé paso hasta ahora no lo hemos encontrado. Acá nosotros hemos buscado, en la clínica también hemos buscado, pero no encuentro, ¿no?
Es un cuadro bien interesante. Yo lo he visto en otros países. En España vi un caso ah, que te enmascara todo. Pero lo importante es encontrar una masa, ¿no? Una masa y esa masa biopsiar y ahí encontrar la prevalencia, o perdón, que tengas una cantidad de macrófago G4 hasta en un 30%. Acá viene lo bueno. Miren cómo antes nosotros, bueno, hasta ahora acá en Perú, ¿no? Hacemos nuestro famoso enfoque de sepsis. Su anamnesis y tus exámenes no invasivos, todos los que te imaginas. Tomografías, resonancias, no, ta, ta, ta. Y si por ahí va la cosa más o menos, ya, biopsiamos, ¿no? Comenzamos a hacer biopsia de lo que se nos ocurra, sospechemos, donde encontremos, donde nos agarremos. Y si ahí no pasa nada, tienes que ir a hacer, ¿no? La parotomía, pruebas terapéuticas, ¿no? O simplemente si mejoró en buen estado, observarlo y si empeoró, volver a hacer todo el planteo diagnóstico, ¿no? Y comenzar a hacer todo. Pues es un dolor de cabeza, no es tan sencillo. La gente piensa que en la medicina interna es sencilla, es bastante compleja. Entonces, tenemos fiebre, ¿no? Haces tu cuadro normal, todo tu plan de trabajo normal, tu diagnóstico no llegas, hay algún indicio de posibilidad de una tumoración, una masa, algo, PET. Ahí está, no digo lo novedoso, sino es que el PET ya está entrando antes, en una etapa antes, ¿no? Y luego el PET, ¿no? Te pones a hacer todo lo demás, porque el PET te puede marcar dónde está. Y también lo bueno es que ahora el PET no solamente es un solo marcador, puedes usar varios marcadores para infecciones y para no infecciones. Al igual que las gamografías también, hay gamografías con leucocito marcada con cipo que te pueden ir un poquito a infecciones. Entonces eso te ayuda mucho el PET, ¿no? El PET está cambiando algunas cosas, pero hasta en los países más con más recursos no es quizás un método tan barato, ¿ya? ¿El PET ayuda al diagnóstico? Sí, ¿no? Miren ahí el porcentaje de diagnóstico que le puede ayudar el PET, ¿no? A encontrar TB, ¿no? A encontrar vasculitis, ¿no? A encontrar cánceres como el linfoma. Ayuda el PET, ayuda. A ver, ya. El día de hoy estamos tranquilos, ¿no? Alguna pregunta, pero sí, a ver si podemos hacer algún tema de lo que ayer nos quedamos por dedicarnos mucho al COVID. No debió ser así. Eh, ¿Alguna pregunta que tuvieran? Creo que no, doctor. Ya. Vamos a tratar de hacer infecciones cutáneas y ahí con eso terminamos para poder verlo el siguiente punto. Ahora, ya hemos desarrollado un buen grupo de enfermedades y ahora vamos a ir a ver infecciones con sistemas. La semana que viene los otros profesores, ¿no? Van a desarrollar temas más específicos, si se van a percatar, ¿no? Hepatitis, tuberculosis, VIH, inmunosuprimidos. Esta primera parte conmigo es básicamente para tratar de englobar y ver refrescar algunos conceptos. Es bien complejo coger todas las infecciones en un curso, ¿no? Ni acá mismo, ni los chicos de acá, no, es difícil. Pero lo que sí es que tratar de englobar los temas y verlos de forma sindrómica. Por ejemplo, si queremos ver neumonías, ¿no? Realmente eso lo van a tocar en el área de neumología y ellos van a dar neumonía sea ventilador, pero lo que sí ustedes tienen que tener en cuenta que la idea acá es que ustedes sepan manejar el antibiótico o identifiquen cómo manejarlo. Yo creo que ya les queda más claro que el manejo antibiótico tiene que ir en función del antibiograma, ¿no? En función del mapa microbiológico de su institución. Así es lo ideal, así es como se debería manejar. Ok, entonces vamos acá. Manifestaciones cutáneas. Ya, vamos a ir bien. Vamos a ir chequeando infecciones vesiculares bulosas,
purpúricas, maculares y las escaras. Y ahí se van a dar cuenta que tenemos un montón de infecciones, ¿ya? Listo. ¿No? Hay que describir las lesiones. Por ejemplo, esto es una lesión necrótica, ¿no? Esta es una lesión con vesículas mielicéricas y estas son lesiones petequiales, purpúricas. ¿No? ¿No? ¿Ya? Estas son con escalas, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente así, más o menos podemos ubicarnos. Esto, aunque no sé si han llevado a dermatología, le llaman lesión primaria, le dicen ellos, ¿no? Y lesión secundaria. Entonces, con eso, y eso para ellos es básico, así no sabes identificar bien las lesiones, el planteo diagnóstico es bastante confuso. Ellos es vital hacer esto y para poder trabajar, ¿no? Están las escaras, ¿no? ¿No? Las vesículas, ¿no? Las petequias, ¿no? Escaras, ¿no? Entonces, una historia detallada. Hay infecciones que requieres aislar al paciente. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el caso que les mencioné que yo pensaba en una meningococemia, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no, por ejemplo, un paciente con trastorno sensorio y lesiones petequiales en todo el cuerpo, ¿no? Y tiene signos de meningitis, ese paciente puede tener meningococemia. Y en esos casos tienes que aislar al paciente e identificar quiénes han estado en contacto con el paciente. Si no haces eso, después de una semana, cuando algún otro médico haga el diagnóstico, has visto que el paciente se ha paseado por todo el hospital. Y es posible que algún personal de salud o algún paciente que está al costadito pueda ser contagiado con meningococo. Ya. De igual puede suceder con anthrax, ¿no? Entonces, algunas lesiones, algunas infecciones de piel requieren un tratamiento inmediato. Tienes que ver también si ha viajado y si hay casos de bioterrorismo, como por ejemplo el anthrax, ¿no? Erisipela y celulitis, ¿no? La erisipela generalmente es por un estreptococo beta hemolítico, ¿no? La celulitis igual también beta hemolítico, estafilococo aureus o un bacilo gram negativo, ¿no? Hay una cosa muy interesante en las erisipelas, es el hecho de que puede haber compromiso linfático, ¿no? Por eso es que si tienes una celulitis de miembros inferiores y aprecias en el interior, en la parte interna de la pierna, un surco de color rojo, eso se está asociando más a estreptococo. Si la infección de partes blandas que saca en miembro inferior solamente está circunscrito a un área y no hay una corrida linfangítica, un surco en la parte media, ¿no? Que va hacia la zona inguinal, esto es más para estafilococo. Es decir, el compromiso de linfáticos te puede guiar más hacia estrepto, ¿no? Estas generalmente son más bruscos. Las infecciones por estrepto son más bruscos, más aparatosos, ¿no? Pueden incluso provocarte choque tóxico. Igual que también puede ser estafilo, pero estos son más lentos, ¿no? Un poco más lentos, más tranquilos. Lesiones costrosas como impétigo, ¿no? Acá, o lesiones vesiculares y que luego se hacen mielicéricas. Esto generalmente más se ve en niños. Puede verse por staph sobre todo, pero también por estreptos, ¿no? El tratamiento es con terapia tópica, se puede usar por vía oral, algún tipo de terapia, ¿no? Cuando la tópica no es práctica, ¿no? Sobre todo cuando es en el cabello, ¿no? No puedes ponerle cremas al cabello, sino hasta una mazamorra en su cabellito. Pero puedes usar cosas de vía oral como unas cefalosporinas de primera o algunos aminopenicilinas por vía oral. Síndromes de piel escaldada. Ahí ya nos hablamos sobre el estafilococo, ¿no? Esta generalmente no es este cuadro de una exfasilación de la piel generada por estafilococo, no es solamente estafilococo. Ya les había mencionado a ustedes que los estafilococos pueden generar toxinas, así como también los estreptococos pueden generar toxinas. Y estas toxinas ocasionar esta respuesta inflamatoria a nivel de piel y provocar la exfasilación. Provocar la exfasilación, ¿no? Y provocar este cuadro, ¿no? Síndrome de piel escaldada. En el caso extremo, ya cuando hay síndrome de choque tóxico y la cosa es horrible, ¿no? Eso sí es
es otro tipo de toxinas y eso ocasiona que el paciente esté en rojo, hemodinámicamente inestable, es diferente. Y las toxinas se pueden ver con estrés y con estrés. Si estamos en esa condición clínica, el paciente tiene que recibir un bactericida y un bacteriostático. Podría recibir un beta-lactámico más clindamicina, que es la droga ideal para las toxinas. La clindamicina va a provocar, por la acción y la síntesis de proteínas, la generación de proteínas, y las toxinas son proteínas. Carbúnculo, ¿no? El forúnculo, carbúnculo, un forúnculito, ¿no? Esto, aunque parezca mentira, así se vea, ¿no? Y a veces tú dices, ¿cómo llega el paciente a tal punto? Llegan así. La fea que esto se va a curar espontáneamente es bien grande a veces, ¿no? Entonces, ya, lesiones vesiculares bulosas, ¿no? Ojo, antes de esto de acá, hay que entender que esto tiene que ser drenado, ¿ya? Tiene que ser drenado. Lesiones vesiculares bulosas. Herpes simple, herpes zóster, virus bulníficos, ¿no? El herpes simple, los humanos son los reservorios, ¿no? Y esto se puede tener por contacto. El mejor ejemplo de esto son las relaciones sexuales, cuando hay contacto con relaciones sexuales, ¿no? La penetración el sexo oral, sexo anal, con una persona que tenga este tipo de lesiones puede provocar que la otra persona que no ha tenido la lesión pueda desarrollarla, ¿no? El otro punto es que una persona puede tener herpes 1, herpes 2, ¿no? No necesariamente tener las vesiculitas para decir que vas a contagiar, basta que estés en una etapa de viremia, ¿no? O que es una etapa en la cual la carga viral ha aumentado para que puedas contagiar. Porque cuando la carga viral aumenta, no necesariamente existe lesión. Puedes tener elevación de la carga viral dentro del cuerpo y no haber lesión, ¿ok? Entonces, por ese motivo, este concepto es muy importante que se lleve. Dice, uy, no, pero la persona con la que tú estás limpia, le he visto todo el cuerpo, todo no tiene nada. No, y es posible que ha tenido antes herpes. Así que al tener relaciones sexuales nunca hay que confiarse solamente en todo lo que ves, ¿no? En cavidad bucal, en cavidad genital, ¿no? Este es el problema, ¿no? En inmunosuprimidos es todo un tema. Puede diseminarse. Herpes simple, ¿no? Estas lesiones son feas, tienden a ser asintomáticos, ¿no? La infección primaria, esto siguió ese concepto. Una cosa es personas que tienen acá herpes en la boca, bonito, y que le sale cada rato, eso es herpes. No es que le muerde la araña, no, eso es herpes. Pero cuando la infección es la primera vez que tendríamos que tú eres una persona totalmente, nunca has tenido sexo con nadie, nunca has tenido contacto con otra persona, con una persona que tenga lesiones. ¿Qué sucede? Muy sencillo, te infectas la primera vez y el cuadro es terrible. Yo he tenido una paciente, una jovencita de 20 años que tuvo su primera relación sexual, con quien la habrá tenido, y la cosa es que llegó con un dolor a nivel vaginal terrible porque tuvo una infección primaria por herpes, unas vesiculitas, una zona bien roja, hizo fiebre, hizo cuadro de linfadenopatías local, hizo horrible. Entonces yo pensé que estaba mal, ¿no? Y realmente lo que es una infección primaria, cuando realmente la niña me dijo lo que tenía, la lesión donde estaba era una infección primaria por herpes simple. Entonces, vesículas dolorosas agrupadas y puede ser plenamente licenciosa, sí, como cualquier infección, el 80% puede ser asintomático. Herpes simples esto es a nivel de testículos, ¿no? No solamente hacer las vesículas, sino provocar una lesión roja y tematosa, y en las zonas como, por ejemplo, en el rostro, por ejemplo, en la bolsa escrotal, puede hincharse demasiado, más de lo mismo. Herpes simples, ¿no? La prueba del SANG es una prueba que utilizamos para diagnóstico, ¿no? ¿No? Eso lo hacen los dermatólogos, lo pueden hacer y ven ahí ¿no? la prueba de SANG, ¿no? Lo que es las vesículas, ¿no? Cultivos virales, PCR y clínico. Normalmente más es el diagnóstico clínico, hecho sea de paso, ¿no? No hacemos cultivos virales en práctica clínica. El PCR es posible, pero no es muy caro. Se puede emplear estas dos cosas, el test de SANG y el cuadro clínico, que realmente en este simple vemos más cuadro clínico. Tratamientos con aciclovir, ¿no? Básicamente usamos aciclovir. Yo también puedo usar valaciclovir, fanciclovir y penciclovir, no. ¿Cuál es la ventaja del valaciclovir? Que se puede dar por vía oral, pero lo interesante es que puedes darlo en personas con inmunosupresión, puedes darlo en personas
con cuadros severos, incluso con cuadros de meningitis. Normalmente este es el medicamento de elección, pero uno puede cambiarlo con esto, sí. Sí. ¿Es factible que lo puedas cambiar con Valciclovir? Sí. Pero vas iniciando con esto, con una meningitis, unos 5 días, y luego le cambias para concluir con Valciclovir. Tratar las infecciones severas con aciclovir endovenosos, claro, en los casos de meningitis o las formas diseminadas. Eso es. Estos, ¿no? Es un inhibidor de DNA polimerasa, ¿no? del herpes en células infectadas con herpes, ¿no? ¿no? Activado por la timidina quinasa, que es el mecanismo por el cual esta molécula se activa. Hay un gran problema con aciclovir, no es tanto la leucopenia, sino es la toxicidad. Eso sí me ha pasado un par de veces, el hecho de que si das nefrotoxicidad, aciclovir endovenosa, no con la vía oral, puedes desarrollar insuficiencia renal por cristales, ¿no? Eso sí me ha pasado. El delito también, pero más esto de acá, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Los humanos son, herpes zóster también, es otro herpes virus, ¿no? Se propaga por gotitas y replica en nasofaringes, ¿no? Es varicela, niños sobre todo, ¿no? Y la reactivación de herpes en adulto mayor e inmunosuprimidos, ¿no? Esto es lo clásico del herpes, ¿no? La lesión en banda, que sigue un dermatoma. Sigue un dermatoma. Así un dermatoma. Generalmente puede ser los cuadros diseminados, oftálmicos, reisenhall. Estas son las formas inusuales. Lo más clásico es esto, la banda. La banda. Esto es lo más clásico, ¿no? La lesión en banda. Generalmente este tipo de lesiones es reactivaciones, porque la infección primaria, ¿qué cosa es? Varicela. Varicela que te da el niño, ¿no? Generalmente tuvo que ver en el niño. ¿Ya? El síndrome de Ramsay-Hunt, que es la afectación del ganglio geniculado, se ve como una lesión unas lesiones herpéticas a nivel del conducto auditivo externo. Y también puedes tener pérdida del gusto, ¿no? En los 2/3 anteriores de la lengua. Y parálisis facial. Por eso que muchas personas dicen cuando tienes parálisis facial de la nada, piensan que puede tener virus por herpes, ¿no? Pero no es estricto 100%, ¿ya? Y por eso que empíricamente muchas personas que dan a los pacientes con parálisis facial sin causa aparente, parálisis facial periférica. ¿Qué le dan? Le dan aciclovir, ¿no? Así es como se ve, ¿no? Diagnóstico clínico, básicamente, realmente es clínico. El diagnóstico diferencial es el hecho del herpes simple, sobre todo si es que en la zona de acá se ve que se va más por un costado, podrías pensar que está dando un dermatoma, viruela, lo cual esto sí, yo nunca lo he visto, tan viejo no soy. Y el test de SAN es bueno, sí, se puede usar para ambos, no puedes diferenciar si es por zóster o es por sí. Listo. Hay que considerar un herpes zóster en un adulto mayor, la posibilidad de que esté en forma diseminada. Y aciclovir. La aciclovir también, igual que el otro. Vibриum bulnificus, que es un gram negativo que se adquiere por comida, ¿no? Por comer mariscos, contacto ¿no? con aguas cálidas, fiebre brusca, hipotensión. Todo. Es un cuadro muy, muy catastrófico, ¿no? Infecciones bruscas, hipotensión, celulitis. Eh, la celulitis se desarrolla incluso si las bacterias ingresan a través del ambiente intestinal. O sea, es un cuadro muy sistémico que puede dar compromiso de partes blandas. Virus bulníficos, no hay indicios, no hay diarreas, aunque la puerta de entrada es intestinal cuando comes estos mariscos contaminados. Infecciones rápidamente progresiva, ¿no? Y generalmente ocurre en una persona con cuadros de cirrosis, con enfermedades hepáticas, alcohólicos cirróticos. El tratamiento ceftazina con cipro, de hibridación, ¿no? Y posible amputación. Los inmunosuprimidos son los que tienen mucho más riesgo. Y en los países donde es prevalente esta infección, se prohíbe que los inmunosuprimidos coman en todo caso mariscos o estos tipos, ¿no? Donde haya zonas prevalentes, ¿no?
Lesiones de petequia y púrpura, ¿no? Aquí tenemos cuadros como fascitis necrotizante, Neisseria meningitis, canosinofaga canimorsus, endometriosis infecciosas y fiebre manchada de las montañas rocallosas. Las fasciitis, ¿no? Las fasciitis necrotizantes es una infección profunda del tejido seguro que provoca la destrucción progresiva de la fascia. Esto es muy importante determinar porque tenemos cuadros de piel, cuadros de partes blandas, la fascia y el nivel muscular. Y si no logramos identificar esto adecuadamente o no tenemos los conceptos bien claros, ¿no? Que es piel, que es tejido subcutáneo, que es fascia, que es músculo, estamos perdidos. Porque si no hay sospecha clínica, tú vas a estar tranquilamente pensando que es solamente una infección de piel y parte de piel y tejido subcutáneo y pasa el tiempo y ya llegó a fascia. Y cuando llegó a fascia, lamentablemente ya no hay mucho que llorar. Eso empieza a bajar a músculo y la catástrofe. Hay dos tipos. El más común, las bacterias aerobias y anaerobias, ¿no? Es el tipo 1, ¿no? Pacientes inmunocomprometidos postquirúrgicos. Estos son, por ejemplo, el Fournier, ¿no? Pero el otro es el tipo 2, el que es el, ¿no? Es el Streptococcus pyogenes, ¿no? El piógenes, ¿no? Las fasciitis, ¿no? Hay dolor, color, bulas, progresión rápida. Es bastante catastrófico. En menos de un día, 2 días puedes tener ya compromiso de las fascias con el músculo y se extiende, se extendiendo. La idea, ¿cuál es? Control de foco con cirugía más antibióticos. Solo antibióticos no funciona. Tiene que ser control de foco más como cualquier infección. Buscar el foco. Si el foco hay que manejarlo, se tiene que manejar. Meningococcemia, que les había mencionado a ustedes, sospecharlo sobre todo si el paciente tiene fiebre, más petequias. Y si esas petequias progresan a confluir. Si son fiebre, petequias y petequias confluyen, hay que proceder meningococcemia. El cuadro es bacteriemia, sepsis, ¿no? Y la coagulación intravascular diseminada es mucho más rápido. Este se determinado púrpura fulminas, ¿no? La determinada púrpura fulminas. Y es tan terrible que puede dar infartos en varias partes. Una de ellas, por ejemplo, es infarto a nivel de glándulas suprarrenales y ocasionar insuficiencia suprarrenal aguda por meningococcemia por púrpura fulminas. Enfermedad onocócica diseminada. Esto sí lo hemos visto acá en el hospital un par de veces en pacientes con VIH. El hecho de que no es solamente el meningococo, sino este es el gonococo que es por cuadro, por ingreso por relaciones sexuales, ¿no? Un cuadro, un síndrome muy frecuente, síndrome de artritis, dermatitis, tensionovitis y fiebre. Eso es la forma en que tú puedes identificar a una persona que tenga enfermedad gonocócica diseminada. Lo que puedes encontrar son pocas pústulas hemorrágicas, ¿no? Pero sí artritis. Esto es bien clásico, ¿no? Cultivos en orofaringe, recto, todo, y la cosa es buscar. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una enfermedad gonocócica, pero con transmisión sexual, puede estar en boca, puede estar en vía genital, en vía rectal. Pero en estos pacientes, al tratar de buscar el agente, tienes que cultivar boca, uretra, recto, y si tiene algún derrame articular, un cultivar articular, porque se ha diseminado, está en todas partes. Entonces, la oportunidad de poder capturarlo va a ir en función de todas las áreas que tú cultives. El tratamiento muy sencillo, es dar ceftriaxona y listo. Pero si no has hecho el drenaje, ¿no? El control de foco, lamentablemente no va a parar la infección. Endocarditis infecciosas también es muy común ver este tipo de lesiones, ¿no? Acá, parecidas a las, ¿no? Y a veces uno se confunde. El caso que les mencioné en la primera clase era esto, ¿no? Era lesiones de endocarditis. El paciente tenía, ¿se acuerdan? En el pecho, en todas las piernas, ¿no? Esa lesión es endocarditis. Pero también podría confundirlo con meningococcemia, para que vean ustedes que tienen que tener bastante, sospecha clínica. Lo más común son estreptovirinas, pero también podemos tener enterococos y los estreptos. Estafilococos y estafilococcus también consideran, pero lo más común es el virinas, así que si hay preguntas, está. Embolias sépticas o inmunocomplejos, ¿no? Eso hay que ver que estos son los causantes, los mecanismos causantes de las manifestaciones edérmicas, las lesiones de Janaway, máculas hemorrágicas, nódulos de Osler y las hemorragias en estibia.
Esta es una de las cosas que nosotros cuando sospechamos en pacientes con endocarditis comenzamos a buscar. Estillas acá en el lecho conjuntival, a nivel de las encías de los labios, la parte de los labios, y los dedos, ¿no? A nivel del lecho unguial, acá, ¿no? Acá generalmente buscamos si es que tiene astillitas, ¿no? Astillitas para el lecho unguial y también acá, en la parte distal. La parte distal, buscar las astillas. Canusifa camimorsus. Ese es bien interesante este bicho. Este es un bicho que está en la boca de los perritos, ¿no? Pero también está en los gatos, ¿no? No es que estos son todos perritos. Y al ser un germen encapsulado, puede comprometer más a las personas que no tienen vaso, a los esplenectomizados. Por eso hay que tener bastante cuidado si la persona que ha sido esplenectomizada, operada por X razones, está criando un perrito, porque ya no tiene ese tipo de inmunidad. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado. Hemos tenido pacientes que han tenido sospecha de este germen. Básicamente vienen con perros y tienen lesiones a nivel de pies y los perritos lamen las heridas y después lamen las heridas se mete el bicho y el bicho se va por todas partes porque no hay vaso. Crea una púrpura diseminada. Esa es, una vez nomás lo vi, no acá en Perú, sino en otro lugar, en Estados Unidos. Y sí es bien curioso, ¿no? Porque es bien aparatoso. Y la solución es Clavumox. Generalmente cuando tienes mordeduras de perritos, la cobertura antibiótica empírica ideal o de elección es el Clavumox. Rash macular. Ahí hay que estar pensando en infecciones por VIH, herpes virus, ¿no? Citomegalovirus, sarampión, rubiola, ¿no? Coxsackie. El rash macular, ¿no? El mejor ejemplo de esto es la rubiola, ¿no? Traten de buscar pacientes con rubiola, identifíquense con rubiola. Ese es un rash macular clásico. Rash macular clásico. Otro es el treponema, sobre todo en la forma de sífilis secundaria, el secundarismo, ¿ya? Quemaduras, ¿no? Escaras, ¿no? Quemaduras escaras, ahí vemos escaras, la brown recluse, ¿no? Realmente esta es para nosotros aquí, sería nuestra Loxoceles laeta, araña. Y acá, para los americanos, es su brown recluse, ¿no? Su Loxoceles reclusa. Loxoceles reclusa. ¿Ya? Lo otro es las pseudomonas, el ectima gangrenoso, antras cutáneo, y lo otro son las infecciones por hongos invasivos. Entonces, todos estos de acá pueden desarrollar cuadros de lesiones de escaras. Ectima gangrenoso, esto básicamente, generalmente, es por las pseudomonas, pero también puede ser un Staphylococcus aureus, o puede ser Aspergillus, y en algunos casos Fusarium. Pero si le preguntan, y si lo pregunto, le preguntan por la pseudomonas. Es lo más clásico. Y el punto es que hay bacteriemia y crea unos microémbolos que justo van acá, un vaso terminal que acaba en piel, obstruye y ocasiona una zona rojita, luego una zona negra, negra, negra y ocasiona una escara. Ese es un ectima gangrenoso. Generalmente está en las zonas de pliegues y ingleca, o está en cualquier parte, pero son las zonas. Son personas con inmunosupresión, pero que es una demostración de bacteriemia por ectima, ¿no? Acá. Sífilis, ¿no? El treponema, contacto sexual, ¿no? Generalmente, ¿no? Y acá la sífilis, la denominada gran imitadora, puede tener varios tipos de síntomas. Los primarios, que es a nivel de la zona donde está en contacto primariamente con la lesión. Los secundarios, diseminado, ¿no? Que es el que yo les había mencionado, ¿no? El diseminado a nivel cutáneo. Y la terciario, que es la goma, la artritis. Yo realmente en mi vida solamente he visto una aortitis y he visto neurosífilis. Esto no es común ver en la actualidad. Pero sí puedo ver neurosífilis en pacientes con VIH. Ellos sí. Pero después, en uno no VIH, es bien raro, porque implica que haya estado con sífilis por muchos años. Sífilis secundaria sí se puede observar, pero sí todavía vemos sífilis primaria, ¿no? Los jóvenes con relaciones sexuales sin protección, ¿no? Pueden tener sífilis y realmente sí se puede dar.
¿Dónde se ve bastante sífilis? En la comunidad gay. En la comunidad gay. Y también se puede ver sífilis en transexuales, he visto bastante. Pero realmente nadie está libre. Todos podemos tener sífilis si no tenemos relaciones sexuales con protección adecuadamente. O lo mejor es que no se tengan relaciones sexuales. Pero eso realmente en el mundo práctico no es tan, en el mundo real no es tan fácil de implementar. Por lo tanto, siempre se recomienda el uso de métodos de barrera como ¿no? El preservativo, ¿no? Si es que se decide tener relaciones sexuales, ¿no? Vean, por ejemplo, usan, ¿no? El chancro, sífilis secundaria, estas son las lesiones. Sífilis terciaria, ¿no? Y el diagnóstico. El diagnóstico es, básicamente, usamos BADRL o RPR. Estas no son específicas, pueden haber falsos positivos, mientras el FTA es más específico. Estas se pueden detectar muy temprano, estas pueden tener falso positivo, ¿no? Falsos positivos, enfermedades virales, pueden ocasionar drogas, artritis reumatoide y lupus. Y algunas personas también con VIH. Hemos tenido VIH y embarazadas también. El tratamiento es con inyectables, ¿no? En una sífilis primaria, una sífilis secundaria y también terciarios con dos. Cuando tienes un paciente con sífilis primaria que no es latente temprana, sino latente tardía, el tratamiento es con 3 inyectables, ¿no? Una vez por semana, por 3 semanas. Si es sífilis secundaria, con las lesiones cutáneas, todo eso, solamente es una sola dosis, ¿no? Pero mucha gente, y a veces yo también, le doy las 3 dosis, ¿no? Pero generalmente es una sola dosis, así que la pregunta va por ahí. Ya. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Ya para ir terminando. Doctor, justo en lo último que mencionó del tratamiento de la sífilis, Ujú. este, ¿por qué a veces una, porque a veces las tres? Ah, no es por O- convención, ¿no? Por convención es sífilis primaria que latente tardía, o sea, y la definición de latente tardía es el hecho de que tenga más de un año de haber tenido el episodio. Por ejemplo, ¿no? Si tú me dices, sí, doctor, yo he tenido sífilis, espero que no sea así, ¿no? Y ha pasado más de un año después de la lesión, ahí uno dice sífilis tardía. Y en esos casos se asume que está, digamos, mucho más comprometido el paciente y se le da 3 dosis, ¿no? Una vez por semana. Si es una sífilis temprana, o sea, lesión y no ha pasado más del año, ahí, latente temprana, ahí se da solamente una dosis. En sífilis secundaria, realmente la indicación es solamente una dosis y es suficiente, ¿no? Y en sífilis terciaria se queda tratamiento endovenoso, ¿no? Con penicilina G sódica, mientras que en el sífilis, la primera, el primaria y secundaria se da penicilina benzatínica. Doctor, disculpe una consulta. Buenos días. Sí. Eh, en caso de que haya una mujer embarazada con sífilis y que ésta sea alérgica a penicilina, ¿qué se podría hacer? Muy buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Meli, ¿no? Sí, Una pregunta muy inteligente. ¿Por qué digo muy inteligente? Porque tiene varias aristas. Y eso nos pasó la semana pasada acá, me mandan una interconsulta por emergencia para ver a una gestante, ¿no? Y me dice, la gestante es alérgica. Y bueno, y ahí digo, pero la gestante tiene sífilis. No, le digo, no seas malo. ¿Por qué? Porque el único tratamiento para sífilis en gestante son las penicilinas. No hay otra. O sea, no hay otro tratamiento. ¿Ya? Entonces, primero hay que determinar bien si es realmente alérgica. O sea, sacarle bien el dato, bien el análisis. ¿Cuándo has tenido alergia? ¿Cómo has tenido alergia? ¿Cómo has sido tu alergia? Y dice, uy, sí, doctor, me desmayé, me intubaron. Ahí acabó. Yo no digo más, no te pregunto más si es alérgica.
Pero si me dice, doctor, aquí me dolió un poquito, me rascó y me dio la cabecita, no, hay que tener bastante cuidado. Y ahí le dices, oye, ¿alguna vez te han puesto ampicilina? Sí, he usado megacilina. Ah, no, he usado, qué sé yo, doxicilina. Ah, no es alérgica. ¿No? Pero si te dice lo otro, y me dice, doctor, la vez pasada me quisieron poner, me pusieron y me puse roja. Ah, no, definitivamente no te pueden poner penicilina. Pero la solución ahí es desensibilización. Se hace desensibilización de penicilina. Hay un esquema, lo pueden buscar en el libro de Sanford de antibióticos. Hay un esquema y ahí se desensibiliza al paciente y se procede. Y luego de sensibilizar puedes colocar la penicilina. ¿Y cómo se desensibiliza, doctor? Por eso, se hace preparados vía oral o de vía endovenosa a concentraciones menores y lo vas colocando, incrementando las concentraciones cada 15 minutos, eso por el lapso de 3 a 4 horas. Luego observas al paciente hospitalizado 24 horas. Si en ese lapso de tiempo no tuvo ni un evento, ya se desensibilizó. Si durante el proceso hay un cuadro leve, no hay problema. Pero si hace cuadro, digamos, de consideración, no, piña. Se para la desensibilización e incluso es posible que el paciente haga un RAM severo y tienes que llevarlo a UCI. Gracias, doctor. Ujú. Doctor, una pregunta. Dime. Doctor, usted hablaba acerca de la ciclovir que este medicamento produce nefrotoxicidad. Sí, Y endovenosa, si, la forma endovenosa. ya doctor, y si digamos, digamos, el esquema de tratamiento, ¿hasta cuánto llegaría para que no se produzca? No, no, eso es una reacción idiosincrática, no es que todos lo van a hacer, lo que tienes que hacer es hidratarlo bien y tomar controles de creatinina periódicos cada 72 horas y examen de orina, porque lo que se ve es nefrotoxicidad por generación de cristales. No es por el propio medicamento, sino por los excipientes que tiene este compuesto. Por eso se vigila la función renal. Si en el camino ves que va apareciendo compromiso renal, lo paras. Ya, doctor. Buenos días. Una Sí, consulta. Una vez escuché a una señorita que tenía gastritis y era alérgica a la penicilina. Entonces, la otra señorita, su amiga le recomendó cómo consumir Tokush por su gastritis. Y esa señorita le dijo que le da miedo consumir porque el Tokush tiene como un efecto penicilina, de la penicilina, pues, ¿no? Entonces, ¿eso tiene sí, que ver sí. algo? No, 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 no. Tiene compuestos Ah, que ok, pueden tener gracias. penicilina, pero no. Ok, entonces mañana nos vemos igual a la misma hora. Eh, Vamos a ver si intentamos también cubrir otro tema de lo que quedó pendiente ayer. ¿Ya? Está bien, doctor. Doctor, Ya, listo. Dime. por favor, no se olvide la deporte. Ok, ya, está bien, no te preocupes. Gracias. Doctor.